Envié $6,400 para apoyar con el baby shower de mi hermano, y poco después recibí un mensaje que decía, +1 no aprobado. Solo envíen obsequios. Mi mamá añadió, no puedes costearte una familia de verdad, así que nos compras a nosotros. Sonreí, buen argumento. En silencio, eliminé todos mis pagos de matrícula, alquiler y autos de la lista de responsabilidades. Hace un mes, envié $6,400 para colaborar con el baby shower de mi hermano. Ayudé con los regalos, la decoración, la comida y hasta cubrí el depósito del lugar porque, según ellos, la situación económica estaba complicada. Sergio, mi hermano, me llamó con ese tono despreocupado que siempre usa, tú tienes un buen trabajo, y esto significaría mucho para Nuria. Nunca se imaginaron lo que implicaba realmente. Trabajo más de 60 horas a la semana dirigiendo un equipo en una empresa de logística. Es un empleo demandante, pero bien remunerado. Lo suficientemente bien como para que haya estado ayudando a mi familia en silencio durante años, el alquiler del departamento de mis padres, los préstamos estudiantiles de Nuria, e incluso las cuotas mensuales del Jeep de Sergio. Todo salía de mi bolsillo. Esa noche, mientras doblaba ropa, el teléfono vibró. Era un mensaje del grupo familiar. Ahí estaban mi madre, mi hermano Sergio, su prometida Nuria, yo, y alguien más que ni siquiera sabía que estaba incluido. El mensaje era claro. Solo envía regalos. Segundos después, apareció otro justo debajo. No puedes permitirte tener una familia de verdad, por eso nos compras. Lo había escrito mi madre. No sentí rabia ni tristeza. Fue como si alguien hubiera desconectado una radio y todo quedara en silencio. Sentí una calma extraña, como una vacíez que no dolía. Me levanté, fui al escritorio y abrí la computadora. Suspendí el pago mensual del alquiler de mis padres. Cancelé el automático de los préstamos de Nuria. Eliminé el pago del Jeep de Sergio. Cada clic era una liberación silenciosa. Les escribí en el grupo, entiendo. Solo enviaré regalos. Nadie respondió. Me fui a dormir temprano esa noche y descansé como no lo hacía en años. A las 7:15 de la mañana siguiente, el teléfono estalló con llamadas perdidas y mensajes. El grupo familiar era un caos. El casero llamó. El alquiler no se pagó. La cuota del Jeep está atrasada. Los préstamos de Nuria aparecen en mora. Ni siquiera abrí las notificaciones. Me serví un café, observé el cielo despejado desde la ventana y esperé. Sabía que vendrían. A las 7:30, la cámara de la puerta captó el destello de las luces del coche de mi padre. Golpeó la puerta. Yo no contesté. Terminado mi café, me sentí tranquilo. No les debía nada. Por primera vez, el mundo me pareció en paz, sin mensajes de urgencia, sin llamadas desesperadas por dinero. Creí que al fin había escapado de ese pozo sin fondo que era la deuda familiar. Pero en el silencio del apartamento, comenzaron a brotar los recuerdos. Todo había comenzado cuando tenía 20 años. Mi padre me llamó para decirme que los medicamentos de mi madre eran demasiado caros. Sin pensarlo, le envié $500. Fue el primero de muchos. Luego vino Nuria, que apenas comenzaba la universidad y no lograba cubrir sus gastos. Te lo devolveré. Solo necesito acabar el semestre, me dijo una vez entre sollozos. Pero el semestre se volvió años y la deuda nunca volvió. Sergio también tuvo su turno. Necesitaba un auto para ir al trabajo y le ayudé con el adelanto de un Jeep. 3 meses después, dejó el trabajo. El Jeep se quedó. Lo peor fue el departamento que compraron mis padres tras la quiebra del negocio de mi padre. Me enteré del fracaso cuando ya era demasiado tarde, y la hipoteca cayó sobre mis hombros. Cada mes, un automático salía de mi cuenta. Jamás agradecieron. Apenas un ya pagaste, como si yo fuera su administrador financiero. Con el tiempo, mi bandeja de entrada se convirtió en un cementerio de urgencias. El coche de Sergio se descompuso. Puedes cubrir la reparación. Nuria va a perder sus clases si no paga la matrícula. Los medicamentos de tu madre aumentaron. Nunca un gracias. Solo exigencias disfrazadas de necesidad. Aún recuerdo el cumpleaños de Nuria. Mi madre organizó todo, pero fui yo quien financió cada detalle, la decoración, la comida, el pastel con el mensaje «La mejor hermana del mundo» escrito en glaseado rosa. Subieron fotos a las redes con comentarios como «Un día familiar perfecto». Ni una mención para mí. Cuando pregunté, Nuria se rió. «Bueno, tú nunca estás. Siempre estás trabajando». Y el día que mi padre se jubiló, compré el SUV de lujo que tanto había querido. Le entregué las llaves con un discurso sincero sobre su esfuerzo. Se levantó, alzó su copa y dijo, «Un brindis por mi hijo, que cree que comprarme un coche le va a hacer ganar mi respeto». Todos rieron. Yo sonreí. Por dentro, algo se rompió. Me fui sin despedirme, pero dejé el auto. Me repetía que no importaba, que así eran las cosas. Pero en el fondo, lo que realmente dolía no eran los gestos grandes, sino las pequeñas traiciones, esa crueldad disfrazada de costumbre. Recuerdo la vez que Nuria publicó una foto con su bolso nuevo, acompañada del texto, «Cuando sabes esforzarte». Ese bolso se lo compré yo, después de que llorara diciéndome que no tenía nada decente en el armario. O aquella vez que Sergio, entre risas y cervezas con sus amigos,
presumía de su negocio paralelo exitoso, ese mismo que él no habría podido iniciar sin el dinero que le presté. Mi madre publicaba fotos familiares de unas vacaciones que yo pagué por completo, con frases como la familia lo es todo. Todo, menos yo. Y cuando empecé a marcar cierta distancia, las máscaras cayeron. No suplicaron, amenazaron. Deja de actuar como si fueras mejor que nosotros, me gritó mi padre una vez por teléfono. Tienes ese trabajo porque nosotros nos sacrificamos. Pobrecito, el gerente exitoso, dijo Nuria con burla. ¿Quieres una medalla? Y Sergio, como siempre, soltó su favorita. El dinero no te hace familia, hermano. ¿Dinero? Era lo único que pedían, pero jamás lo respetaron. Y sin embargo, al principio ni siquiera me enojé. Sentí vergüenza. Vergüenza por cuánto tiempo permití que me utilizaran. Vergüenza por haber creído que ese trato era normal. Que meterme a su cuenta bancaria para ayudar era sinónimo de amor. Pero eso se acabó. Cuando los corté de mi vida, algo cambió. Empecé a recordar con claridad. Abrí mi portátil y comencé a recopilar pruebas. Registros antiguos, extractos bancarios, transferencias por PayPal, mensajes de texto, años enteros documentando cómo me habían usado. Una notificación interrumpió mi búsqueda. Era una publicación de Nuria. Hay quienes olvidan quién es su verdadera familia cuando aparece el dinero. Triste, los comentarios eran una lluvia de lástima. Te mereces algo mejor, Nuria. Hay gente que solo se preocupa por sí misma. Estuve a punto de responder. Casi lo hice. Pero entonces recordé que no eran los únicos capaces de hacer las cosas públicas. Deslicé los dedos por el teclado y comencé a guardar capturas de pantalla, reenviar mensajes, clasificar carpetas. Esta vez no se trataba solo de memorias. Esta vez me estaba preparando. Ellos ni lo sospechaban. Pasaron 2 días sin mensajes, sin llamadas, solo un silencio denso, extraño. Hasta que ocurrió. Estaba en el gimnasio, a mitad de una serie. El frío metal de la barra presionaba mis palmas, y mis músculos ardían con cada repetición. El sudor bajaba por mi frente, y por un momento, el mundo fuera de esas pesas dejó de existir. Me sentí libre. Entonces los escuché. Voces, no una, varias, furiosas, conocidas. Ahí está. Solté la barra y el sonido metálico retumbó en el suelo del gimnasio. Me giré, y mi sangre se congeló. Allí estaban. Mi madre, con lágrimas corriéndole por el rostro, abrazada a su bolso como si le diera estabilidad. Mi padre, rojo de rabia, con los puños apretados. Nuria, con el maquillaje corrido y los ojos desorbitados. Y Sergio, con los brazos cruzados, observándome como una tormenta a punto de estallar. La gente dejó de entrenar. Una mujer en la caminadora se quitó los auriculares, impactada. Un entrenador apoyado contra la pared miraba en silencio, como si estuviera viendo una obra de teatro. ¿Estás contento ahora?, gritó Nuria, su voz cortando el aire. Estamos peleando por tu culpa. Solté una risa seca, sin calidez. ¿Los destruí? No, solo dejé de financiar su circo. La voz de mi padre resonó como un trueno. Somos tu familia, no puedes darnos la espalda. ¿Darles la espalda? Me limpié el sudor de la frente. No lo hice, solo dejé de permitir que se subieran a la mía. Los murmullos se expandieron por el lugar. Alguien susurró, ¿qué está pasando? Otro levantó el móvil y comenzó a grabar. Deja de ser dramático, gimió mi madre. Todo lo que hicimos fue por amor. Amor. Di un paso al frente, con la rabia contenida comenzando a hervirme bajo la piel. ¿A esto le llaman amor? ¿Fue amor cuando me hicieron sentir culpable para pagar su renta? ¿Cuando mintieron sobre los estudios de Nuria? ¿Cuando subieron fotos de vacaciones familiares sin mí porque solo era la billetera? Nuria chilló. Deja de hacerte la víctima. Nunca te importó la familia. No, Nuria. Me liberé de sus quejas interminables, de sus mentiras constantes. No querían a su hermano, querían a su cuenta bancaria. Mi padre me señaló con un dedo, furioso. Nunca respetaste a tu familia. Pero entonces el entrenador intervino con firmeza. Señor, tiene que irse. Mi padre se giró hacia los curiosos. ¿Lo ven? ¿Ven cómo actúa? Siempre se creyó superior a nosotros. Una mujer cerca del estante de sentadillas negó con la cabeza. Esto es de locos. La voz de Nuria se quebró. ¿Crees que aislarnos te hace poderoso? Solo eres un hombre amargado y solo, sin una verdadera familia. ¿Familia? Sonreí. Saqué mi teléfono del bolsillo. Vamos a hablar sobre lo que realmente significa familia. Deslicé el dedo por la galería del teléfono hasta encontrar el vídeo. Al reproducirlo, su voz resonó con claridad. No te preocupes, me voy a encargar de que lo pague. Es ingenuo, siempre lo ha sido. Le diremos que es para la universidad. Nunca revisa nada. Nuria, al escuchar aquello, se quedó sin color en el rostro. Mamá llevó la mano a su boca, horrorizada. Papá apretó los puños con fuerza. Sin decir una palabra, giré la pantalla hacia ellos. Tengo todo lo que necesito, dije con firmeza. Registros, mensajes, incluso recibos. Si quieren seguir con esto, lo llevamos hasta el final. Eres un mentiroso, gritó Nuria, lanzándose hacia mí, pero Sergio la sujetó antes de que me alcanzara. Mentiroso, elevé la voz, mientras el gimnasio entero enmudecía. Mentirosa tú, yo fui su banco,
su cajero automático personal. Ni siquiera les importaba si estaba presente, mientras cubriera los gastos. Te voy a demandar, rugió mi padre, escupiendo de rabia. Adelante, respondí en voz baja, pero con un tono gélido. Ya terminé con ustedes. Se acabó el dinero. Se acabaron las mentiras. No les debo nada. Mamá se desplomó en un banco, llorando desconsoladamente. Nos estás destruyendo. A tu propia familia. No, mamá, susurré mientras me alejaba. Estoy salvándome. Las miradas y los murmullos me siguieron hasta la salida. No volteé, no hacía falta. Al salir, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Eso fue una locura. Lo grabé todo. ¿Quieres que te lo mande? Sonreí. Envíalo. La verdadera historia apenas comenzaba. La oficina del fiscal era incluso más fría de lo que había imaginado. Todo parecía diseñado para ser impersonal. Paredes blancas, silencio quirúrgico, como si ya se esperara un veredicto. Me senté frente al abogado. El señor Graham, un tipo experimentado, de rostro pétreo, observaba con detenimiento la carpeta que le había entregado, extractos bancarios, capturas de conversaciones, fotografías, años de mi vida condensados en hojas manchadas de tinta negra. Pasados unos minutos en silencio, se recostó en su silla y entrelazó los dedos. He visto estafas y fraudes, dijo, con tono grave. Pero esto es una familia que te trató como si fueras un cajero. Quiero que me devuelvan todo, declaré sin titubear. Hasta el último centavo. Me sostuvo la mirada. Con estas pruebas, podemos demandarlos por enriquecimiento injusto y tergiversación fraudulenta. Tomaron tu dinero a través de mentiras. Fue manipulación. Esa última palabra cayó sobre mí como un peso invisible. Así había sido todo desde el principio. Ni amor, ni vínculo familiar. Solo manipulación. 2 días después, la primera carta fue enviada. Una notificación formal, exigiendo la devolución de cada gasto detallado. Lo que me habían exprimido con sonrisas falsas y promesas vacías. $12,000 cubriendo alquileres para mis padres. $16,500 en préstamos estudiantiles a nombre de Nuria, jamás usados para matrículas. $8,000 para el Jeep de Sergio, ahora abollado y rayado. $6,400 destinados a un baby shower. Total, $42,900. Pero no se trataba solo de dinero. Era la restitución de cada parte de mí que me habían robado. En menos de 2 días, comenzaron los temblores. Mamá fue la primera en llamar. Cariño, llegó una carta. ¿Qué significa esto? ¿Vas en serio? Muy en serio, mamá, respondí sin alterarme. Tienen 30 días para devolverlo todo. Si no, habrá juicio. ¿Juicio? Pero somos familia. No hice esto para vengarme, le dije en voz baja. Solo dejé de permitir que lo hicieran conmigo. Papá fue el siguiente. No hubo súplicas, solo furia. Desagradecido, con todo lo que hicimos por ti. ¿De verdad? Solté una risa seca. Dime una sola cosa que hayan hecho por mí sin esperar algo a cambio. ¿Titubeó? No respondió. Cortó la llamada. Los mensajes de Nuria eran un torbellino de rabia y lágrimas. Eres un egoísta. Me estás arruinando la vida. Les diré a todos que eres un monstruo. Le contesté con una sola línea. Hazlo. Tengo los comprobantes. Literalmente. Para el final de esa semana, la tensión se convirtió en caos absoluto. Creyeron que ignorarían la carta y yo me retractaría. Pero entonces llegó la segunda, una notificación prejudicial. El siguiente paso era la demanda oficial. Y ahí comenzaron a quebrarse. Mamá me llamó entre sollozos. Por favor, hijo, podemos hablarlo. Te explicaré todo. No era lo que parecía. Lo que parecía, la interrumpí, es que me usaron. Me mintieron. Y ahora, deben hacerse responsables. ¿Vas a destruir a tu familia por dinero? No soy un hijo, le respondí, con voz helada. Fui una víctima, pero ya no más. Papá lo intentó una vez más, usando otra estrategia. Mira, ahora eres un profesional, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo. Olvida esto. Te pediremos disculpas. No me interesan las disculpas. Quiero mi dinero. El pánico se desató de verdad. Sergio puso su Jeep en venta en internet con urgencia. Venta rápida. Se aceptan ofertas razonables. Nuria comenzó a trabajar turnos dobles en un bar. Justo el mismo en el que solía burlarse de mí cuando trabajaba allí durante mis años de universidad. Papá intentó refinanciar su condominio, pero su crédito sin mi respaldo era basura. Yo permanecí en silencio. Los vi alejarse, sabiendo que no tenían salida. Nunca estuvieron a salvo. Jamás hubo un plan. Siempre dieron por hecho que yo estaría allí, sin importar qué. Pero entonces llegó el mensaje de su abogado, una súplica desesperada para mediar. Querían llegar a un acuerdo, no por temor a perder dinero, sino porque sabían que su reputación quedaría arruinada si esto terminaba en los tribunales. Acepté, pero con mis condiciones. La sala de mediación parecía un campo de batalla. Mi madre estaba sentada con las manos temblorosas, los ojos enrojecidos. Mi padre ni siquiera levantaba la vista, como si la mesa frente a él fuera lo único que merecía atención. Nuria parecía al borde del colapso, su maquillaje deshecho. Sergio, por supuesto, no estaba. Probablemente escondido, consumido por la vergüenza. El abogado fue el primero en hablar. Mis clientes están dispuestos a hacer una oferta de buena fe,
$10,000 para cerrar este asunto. No pude evitar una risa seca. ¿10.000? Me deben 4 veces eso. Nuria golpeó la mesa con el puño. Estás destruyendo nuestras vidas. ¿Es que ya no te importa tu familia? Familia. Me incliné hacia adelante. La familia no te deja vacío. No te miente. No se ríe mientras te roba. Mi padre alzó la vista por fin. Te crees superior a todos, pero no eres nadie. Solo un hombre solo y rencoroso. Prefiero la soledad a dejarme secar por parásitos, respondí. El abogado tosió con incomodidad. Mantengamos esto profesional. Esto es profesional, interrumpí. Me deben $42,900 y van a pagar hasta el último centavo. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos. No verás ni $1. Deslicé un documento sobre la mesa. Entonces nos veremos en la corte, y allí todos sabrán qué clase de familias son. El silencio cayó como una losa. La sala parecía encogerse. El abogado susurró algo en voz baja. Los hombros de mi madre se desplomaron. Nuria me fulminó con la mirada. Mi padre, por primera vez, parecía vencido. Finalmente, firmaron. Pago completo, en cuotas mensuales, hasta saldar toda la deuda. Si dejaban de pagar, sus bienes podían ser embargados. Al salir, Nuria me escupió. No puedo creer que le hayas hecho esto a tu propia familia. Sonreí. 2 semanas después llegó el primer pago. $2,000. Una pequeña fracción de lo que debía llegar, pero era un comienzo. ¿Intentaron llamarme? ¿Enviar mensajes? Notas de voz. No respondí. Cambié mi número, los bloqueé de todas mis redes. Desde la distancia, observé cómo su mundo empezaba a desmoronarse. Sus publicaciones en redes eran patéticas. Nuria llorando por personas tóxicas. Mi padre culpando a una familia falsa. Mi madre citando versículos de la Biblia sobre el perdón. Pero yo no respondía. No me importaba. La libertad no se trataba solo de recuperar el dinero. Era recuperar mi vida. Y con cada pago que llegaba, lo sentía, como si me quitaran un peso de encima, como si las cadenas se rompieran, una por una. Me habían vendido durante años. Ahora, por fin, estaban pagando el precio. Mi apartamento seguía siendo el mismo. Las mismas paredes, el mismo sofá. Pero todo se sentía distinto. Ya no había mensajes desesperados, ni llamadas llenas de culpa. El silencio se volvió adictivo. Sonreía sin razón. Salía a caminar al gimnasio sin esa carga invisible en el pecho. Ya no escuchaba sus voces en mi cabeza, burlándose. Corría hasta que mis pulmones ardían. Pero no por vergüenza, por limpieza. Cada mes, una nueva notificación en el móvil, un nuevo depósito. Otro recordatorio de que había tomado la decisión correcta. No podían dejar de pagar. Si lo hacían, perderían más que dinero. Al principio, dejaron comentarios en la descripción de los pagos. Esto no es justo. Somos tu familia, ¿cómo pudiste hacernos esto? No respondía. Eran palabras vacías. Venían de las mismas personas que alguna vez me vieron como un simple cajero automático. Un jueves lluvioso, llegó otra notificación. $2,000 más. Sin mensaje esta vez. Ya no les quedaban excusas, ni culpa que arrojar sobre mí. Los borré sin pensarlo 2 veces. La ciudad, de pronto, me pareció más viva que nunca. Volví a caminar por calles que llevaba años sin notar. Descubrí parques tranquilos, cafeterías nuevas. Incluso me inscribí en un curso de programación, algo que siempre quise hacer y nunca me había permitido. Un sábado, en una cafetería del barrio, un viejo amigo, Marcos, me dio una palmada en el hombro. Vaya, te ves distinto. ¿Feliz? ¿Qué pasó? Sonreí. Dejé de gastar mi energía en quienes no me valoran. Se rió. Frío, pero cierto. Tomé un sorbo de café. Eso es libertad. Esa noche, abrí por última vez la cuenta bancaria que habían convertido en su fuente de saqueo personal. Hice clic en cerrar cuenta. Un aviso apareció en la pantalla. ¿Estás seguro? Esta acción es irreversible. Sí, lo estaba. Un solo clic, y desapareció. Una página en blanco. Un comienzo nuevo. Tomé mi chaqueta y salí al aire fresco de la tarde. Cada paso se sentía más ligero. Me detuve en una pequeña cafetería. Pedí un cappuccino y me quedé observando la lluvia golpear la ventana. Escuché risas, vi parejas de la mano. La vida seguía. Y yo también. No perdí una familia. Me liberé de una carga. Y no pienso volver atrás. Aunque, a veces, en medio de la noche, me pregunto si todo esto pudo haber terminado de otra manera, si había una versión de nuestra historia donde no acabáramos como desconocidos. Pero sé que soltar fue la única forma de salvarme.